bastante sobre la historia del puerto, por Ajá. ejemplo, de la cultura, con fotografías e imágenes, también como lo de la Sebastiana, ¿ve? El marítimo, Museo Naval Marítimo, sus arqueologías, todo lo que tiene, sus ancestros. ¿Pero hay alguna información ahí sobre el nacimiento de Allende? Mire, si usted viene, por ejemplo, en unos días más, No, solo tengo hoy y mañana. hoy y mañana, ya de la historia algo sobre Allende, porque tiene él una casa acá en Valparaíso. ¿En dónde? Claro que sí. Ya. En el Cerro Barón. Ya. Gracias. Ya. Allende tiene su casa en el Cerro Barón, no en el Cerro Monjas. ¿Pero su casa de nacimiento? Casa de nacimiento. Yo le pregunto a mi madre y mi madre sabe todo. Usted toma este ascensor que se llama ascensor Barón. Ajá. Esto está acá. Bien. Este ascensor lo va a llevar hacia arriba, hacia la altura, y es una casa de 2 pisos grande, color azul, Sí. plateada. El número es el 269. Estamos buscando la casa de Salvador Allende, dicen que es ahí en Barón, la casa natal. ¿Sí? ¿Usted sabía? No tenía idea. Estamos siguiendo pistas. Tengo aquí papel. Información que no... ¿Qué número es? Yo les digo a ustedes, compañeros, compañeros de tantos años, se los digo con calma, con absoluta tranquilidad. Yo no tengo pasta de apóstol, ni tengo pasta de Mesías. No tengo condiciones de mártir. Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado. Pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás, y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. No tengo otra alternativa. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad de hacer cumplir el programa del pueblo. Una vez estábamos comiendo un curanto con los compañeros sentados en el suelo, ahí en las piedras, en Ancud, un curanto en hoyo que se llama, o sea, en la tierra. Son mariscos, el curanto son mariscos diversos, que delicioso es. Bueno, y éramos jóvenes, podíamos comer esas cosas. Y Allende estaba sentado en una piedra y lo rodeaban los trabajadores. Y de repente Allende les dijo: ¿sabe, compañeros, cuál va a ser el epitafio de mi tumba? No, compañero Salvador, ¿cuál va a ser? Va a decir: aquí yace Salvador Allende Goce, futuro presidente de Chile. Porque él fue candidato 4 veces. Esta cajita que apareció hace poco tiempo, que dice Allende, y bueno, esto lo hemos recuperado hace unos meses atrás, que un señor se lo entregó a la diputada Allende, y bueno, esto lo tenía el presidente muy cerca, lo tenía su hija Beatriz, que lo utilizábamos para... Aquí había una cosa de emergencia, una inyección, unos remedios, etc. Y esto fue también robado el día del bombardeo, porque esto apareció hace poco.
hay muchos biógrafos que discuten el tema, porque el presidente nació supuestamente en Valparaíso y a poquitos años y a los pocos meses o años se fueron a Tacna, porque su padre era notario. Entonces ahí hay una serie de confusiones. Yo creo que usted debería revisar algunos historiadores. Uno es la Diana Veneros, que es una psicóloga que hizo un libro muy importante sobre Allende. Otra, yendo a las fuentes mismas en la Biblioteca Nacional. Dice en la página 15 que el 26 de junio del 2008 Diana Veneros, Salvador Allende nació en Valparaíso. Bueno, la primera influencia política que él tuvo fue cuando era alumno en el Liceo Eduardo Labarra, que estaba y está en la calle, en Colón con Francia. Y justamente yo lo que he llegado a averiguar es lo siguiente, que a su turno, en la Avenida Francia, entre Independencia y Colón, hubo un zapatero anarquista, que aquí le decían Juan de Marchi, que tendría que llamarse Giovanni de Marchi, ¿no? Y él era un hombre muy culto. Entonces él le empezó a explicar el problema de las guerras, que alguien ganaba con las guerras y por eso que las guerras se producían. Aunque muriera tanta gente, alguien ganaba con eso. Y después le empezó a explicar que las guerras eran un producto típico del régimen capitalista, que era un régimen de explotación y todo. Y él le creó la primera inquietud social a Allende. Yo conocí a Allende a poco de yo llegar a Chile. Yo llegué en el año 1939. Yo vine en un barquito bastante legendario, el Winnipeg, saliendo de los campos de concentración después de la Guerra Civil Española, y conocí a Allende poco después, al llegar acá. Y desde entonces trabé una amistad y fui siguiendo lo que fue prácticamente casi toda su vida política. Y en ese momento, a la llegada, mi propia llegada, la llegada de los refugiados españoles a Chile, se debió en buena parte al triunfo del gobierno del Frente Popular en el año 38, que fue uno de los 3 únicos frentes populares que hubo en el mundo. Es decir, en Chile la palabra socialismo a partir de los años 30 no es dicha clandestinamente en los subterráneos, ¿no?, conspirativos, no, sino que la acepta el arzobispado de Santiago, la acepta el diario Mercurio de Santiago, la acepta la burguesía chilena ante el fracaso total y estrepitoso del capitalismo, hasta que se instala un gobierno con amplio apoyo popular en 1932. Entonces este proceso, que incluye el Frente Popular de 1938, más de 20 años de gobiernos que impulsan el desarrollo hacia adentro, con explotación de los recursos naturales, con la perspectiva de un desarrollo industrial para Chile, con la perspectiva de generar tecnología, ¿no?, y de desarrollar recursos humanos nacionales, culmina el año 70. El golpe de Estado se iba a producir independientemente de que Allende fuese el gobernante o fuese Tomic, que era, digamos, el otro candidato factible de ganar la elección en 1970, porque ya en el gobierno de Frei se había radicalizado la situación chilena. No debemos olvidarnos que estamos hablando de una época de los años 60, las revoluciones en el continente, la guerra de Vietnam, están los movimientos de liberación en África. O sea,
planeta completo estaba en una profunda actividad de cambios estructurales revolucionarios que intentaban mejorar, digamos, la situación de los desposeídos. La contradicción es muy fuerte, muy grande. Si hubiese ganado la derecha la elección del año 1970, con seguridad se había producido por parte de la izquierda y por parte de la población también una efervescencia que había conllevado a la desestabilización de ese gobierno. En resumen, quien quiera achacarle que el golpe de Estado se produce por un gobierno que duró 3 años, 70-73, sin desconocer la historia de este país, de los movimientos sociales, sindicales, comete un grave error histórico. Chile no nació el año 70. Quien lo diga, quien intente hacerlo ver así, comete un grave error. Este es un cerro. Sí. Continúa por acá, que pasa a ser Rodelillo. Sí. ¿Ah? Rodelillo. Sí. Este trae un brazo hacia abajo. Sí. ¿Ah? Que es la planchada. Ajá. Y aquí llega el varón. Entonces ahí puede ser que esté la casa de Allende. En Barón. Varón, porque ahí dice la dirección Varón. La Sí, Varón, pero pues. ¿qué parte de...? De Varón. ¿Qué parte de...? Si en Varón no hay ningún lugar que diga la planchada. Y sigue siendo Barón aquí. Este es Varón. De aquí ya para abajo hasta llegar al centro ya estamos Varón. El que esté ocupando la casa de Salvador Allende está perdiendo sus negociazos porque... ¿ah? Claro. Entonces yo creo que no iba a dejar de lado, digamos, esa información que es importante en cuanto a la cultura del presidente, saber que su propiedad puede ser multiplicada por varios ceros. Este logo es el logo de las campañas, que utilizó en todas las campañas. Entonces significa vota por Allende, Unidad Popular. Allende fue elegido el día 4 de septiembre del año 70 y pocos días después, por instigación del gobierno de los Estados Unidos, se produjo el asesinato del comandante, el jefe del ejército, René Snyder, con objeto de tratar de desestabilizar al gobierno y de impedir la llegada al poder. Dije, ya había ganado las urnas. De manera que desde el principio, naturalmente, Allende se vio sometido a unas tensiones muy fuertes. La gran dificultad del gobierno de Allende es que por un lado estaba la derecha, los partidos de derecha, por otro lado la democracia cristiana y por otro lado los partidos de izquierda. Pero resulta que a medida que fue pasando el tiempo, la democracia cristiana, que en un comienzo había apoyado al gobierno de Allende, le fue retirando el apoyo y se fue aliando con la derecha. Entonces siempre el gobierno de Allende estuvo en minoría en el Congreso y esa fue una de las grandes dificultades que tuvo el gobierno. Mi definición personal, política por supuesto, que la Unidad Popular fue un excelente instrumento político para lograr el gobierno, pero a la vez fue el peor instrumento político para poder gobernar. Óiganlo bien, para aquellos que creen que yo a veces vacilo, hay que fortalecer el poder popular, los centros de madre, la junta de vecinos, la junta de abastecimientos y precios, los comandos comunales, hay que fortalecerlos, hay que fortalecer los cordones industriales, pero no como fuerzas paralelas al gobierno, sino como fuerzas populares, junto a la fuerza del gobierno de ustedes, el gobierno popular. Los partidos políticos tradicionales de izquierda empezaron a dominar el movimiento obrero chileno del 55-57 para adelante. Y ahí vino el fracaso de la izquierda en Chile. Porque ya el movimiento obrero ya no pasó a tener, ¿cierto?, una suerte de vitalización a partir de sus propias fuerzas, ¿cierto?, sino que esa vitalización la pasó a ser dirigida por los partidos políticos. Y esa es una visión que nace a partir de corrientes libertarias y anarquistas que últimamente, en el último periodo, en la última década, han estudiado el proceso libre y que le bajan el perfil, ¿cierto?, a esas otras dos visiones que te dicen que la UP fracasó producto de que habían sectores más conciliadores que querían frenar el proceso ligado al PC, ¿cierto?, para consolidar lo ya hecho, y otros sectores y otro enfoque que dice que habían sectores que hicieron fracasar el proceso porque lo quisieron radicalizar bajo el eslogan avanzar sin transar.
y le echan la culpa al MIR, por ejemplo. Pensábamos que el gobierno de Allende, que tenía la mejor inspiración y que buscaba realizar en Chile un profundo cambio de las estructuras sociales y económicas, políticas también, carecía pues de la sustentación y fuerza necesaria en lo social, en lo político, como para encarar ese proceso que sin duda acarreaba una revolución, que había que ir mucho más rápido, que había que estatizar mucho más de lo que se había hecho, que había que preparar al pueblo para un enfrentamiento armado, como que se veía inevitable. Nuestro gobierno efectivamente fue un gobierno revolucionario, revolucionario en el sentido del cambio. Hay mucha gente que cree que la revolución es disparar. No, la revolución es hacer cambios absolutos, y nosotros lo hicimos en la economía, en la educación, en la cosa social, en la previsión, en todo nosotros tuvimos la oportunidad de originar cambios sustantivos. Lo más cercano a un discurso revolucionario en Chile fue el de algunos sectores ligados al socialismo de Altamirano, que le decía los termocéfalos, algunos sectores ligados a lo que era el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, dirigido por el mítico también, ¿cierto?, Miguel Enrique, y esos sectores de alguna manera ayudaron, ¿cierto?, pero fue una cosa casi innata, espontánea, que nació de las bases, pero ayudaron también esos movimientos a generar formas de organización autogestionaria a través de lo más radical que hubo en la UP, pero que no fue dirigido por la UP, que fueron los cordones industriales. Era una forma de organización, ¿cierto?, autogestionaria y autogestionada, que no requirió del Estado para organizarse, sino que al tomar los trabajadores el poder de las fábricas, ellos mismos empezaron a administrar las fábricas y a generar formas, ¿cierto?, de distribución entre las fábricas tomadas, ¿cierto?, para que pudieran levantar una economía, ¿cierto?, no controlada por el Estado. Sin embargo, hoy día, visto con los ojos de hoy, digamos, con la experiencia de lo que ocurrió, de la dictadura de terrorismo de Estado que sobrevino luego, etc., yo pienso que nosotros cometimos un error, una equivocación involuntaria en gran medida, de exigirle a Salvador Allende y a su gobierno determinadas decisiones, determinadas actitudes, determinadas conductas que inevitablemente de alguna manera exacerbaban ya el cuadro político interno tan delicado que existía en aquellos años. De manera que lo que estoy tratando de decir es que pienso, y lo lamento, creo que nosotros fuimos demasiado exigentes con Salvador Allende. El error que cometió la Unidad Popular fue tener un programa demasiado ambicioso para la fuerza política real que tenía. Porque efectivamente se avanzó en la reforma agraria y se terminó con la oligarquía rural, que era una gran oligarquía en este país que siempre se había opuesto a todos los cambios. Prácticamente fue neutralizada. Pero simultáneamente con eso, Allende nacionalizó el cobre y los grandes minerales. Y esto lo hizo de acuerdo con una reforma constitucional que hacía que los beneficios excesivos de las compañías extranjeras se consideraran parte de la amortización. Y eso indudablemente era un principio que los Estados Unidos, que tenían muchos capitales invertidos en el cobre, no podían aceptar, por el precedente que significaba no solamente para Chile, sino que para el resto del mundo. Y eso aceleró toda la campaña de los Estados Unidos y del gobierno de Nixon para tratar de desbancar al gobierno de Allende. Y al mismo tiempo Allende nacionalizó los grandes bancos y los grandes monopolios industriales. Entonces prácticamente se fue produciendo una coalición contra Allende, en que estaba el imperialismo norteamericano por un lado, afectado en sus intereses y que no quería por ningún motivo que triunfara esta experiencia, la oligarquía rural, debilitada pero no desaparecía,
la oligarquía bancaria, la gran burguesía y la gran burguesía industrial. Entonces se fue produciendo una coalición de intereses muy fuerte, ¿no es cierto?, que de cierta manera influenciaron las dificultades económicas, le cortaron los créditos a Chile, todo eso, y eso dificultó también los problemas de abastecimiento, y fue poco a poco produciendo un cambio en la clase media, que había sido en un comienzo muy favorable al gobierno, pero que parte ante las dificultades fue pasándose para el otro lado. ¿Usted me podría decir dónde nació Allende? Usted dice que no sabe, o sí sabe. No. Que yo sepa acá en Valparaíso, no sé. Entre el Cerro Cordillera y el Cerro Toro. Ahí estudió. Ahí también estudió en la primaria. Sí. Y al frente hay varias casas que son antiguas, sí, y donde según se dice que por ahí también él estuvo un tiempo viviendo. Se llama... Está pensando... Sí, es que me estoy tratando de recordar. Claro, me interesa saber dónde está la casa donde nació Salvador Allende aquí en Valparaíso. Me han dicho algunos lugares, pero tal vez usted tenga alguna información. Bueno, aunque soy cronista o historiador, como dicen algunos, sí, no tengo yo la exactitud dónde está la casa. ¿Y dónde? ¿En el Cerro Concepción o en el Cerro Alegre? En uno de esos dos. ¿Dónde? Ahí, Cerro Concepción. Concepción. Cerro Alegre, claro. ¿Pero ahí habría nacido Allende? No sé si habría nacido, pero se sabe de que él tenía una casa en ese sector. ¿Y nunca supiste lo de que Allende... Bueno, ¿sabés que Allende nació aquí? Supuestamente, como tú me dices, en el Cerro Concepción, pero no... No, en el Concepción estoy buscando una información, pero ya, no sé dónde nació. Y estoy... ¿Nunca habías escuchado esto? No, absolutamente nada. No. ¿Primera vez que te...? Primera vez, pues, no te digo yo. Un montón de tiempo que vivimos acá y no... ¿Nunca habían...? No. De Neruda sí, pero de... Sí, por supuesto, de Neruda sí. Pero de Salvador Allende no, lamentablemente, ojalá hubiese nacido aquí. ¿Cómo? Sí, ojalá hubiese nacido aquí. ¿Ah, sí? Sí, por supuesto. Ah, sos del... Sí. ¿Dónde nació Salvador Allende? No, en el cerro no tengo idea, ahí sí que sé, pero aquí en este cerro no creo que haya nacido. Y Allende tenía la magia de enamorar a los trabajadores, a las mujeres y a los jóvenes en la idea del socialismo. Pero, digamos, no de un socialdemocratismo, no de un partido socialdemócrata, sino de un partido que realmente sacudiera las raíces de lo que es la sociedad burguesa, de lo que es actualmente incluso nuestra propia sociedad. Y Allende fue el primer presidente latinoamericano que impuso que en todos los colegios se le diera una cantidad de medio litro de leche a cada niño de Chile. Era el 4 de septiembre y aproximadamente la tercera semana de agosto fueron las actividades finales de la campaña de Salvador Allende. Y se hizo una gran demostración de masas, de unas 500.000 personas habría. Y Allende enumera allí y dice cuáles van a ser las 40 primeras medidas del gobierno, que es una síntesis del programa, y que están enunciadas las medidas sociales fundamentalmente. Y a medida que las iba enunciando, rápidamente, digamos, tenía que hacer callar a la gente porque las ovaciones seguían una detrás de otra, porque eran las aspiraciones que tenía la gente, que tenía el pueblo. Al llegar a la medida, entiendo que es la medida 12 o 13, ya dice, le daremos medio litro de leche a todos los niños chilenos. Y cuando terminaron las ovaciones, mi mujer que estaba a mi lado me dice, ¿a quién le iré a tocar esa tremenda tarea? El 5 de septiembre, un día después de las elecciones, se formaron los equipos de trabajo, ya para afinar el programa, que ya estaba hecho, pero ya tomarlo como programa de gobierno, como políticas, y me designaron como encargado del medio litro de leche. Y este es un gobierno que no es socialista, es un gobierno popular, democrático, nacional, revolucionario, que debe cumplir un programa para abrir lo más amplio y rápidamente el camino al socialismo y a la transformación de nuestra sociedad.
A mí me correspondió en la campaña de 1970 ser el jefe electoral de la campaña y consecuentemente tuve una participación muy activa y muy importante, a partir de que nosotros hemos triunfado por solamente 36.000 votos. 36% de la votación, subimos al 43.9%, o sea, al 44%. En 3 años. ¿Y por qué? Porque el pueblo, que es el mayoritario de Chile, a pesar de toda la campaña, a pesar del desabastecimiento a que nos sometieron, a pesar del embargo a que nos sometieron, a pesar de la conspiración permanente, a pesar de los transportistas, el pueblo entendió de que este era su gobierno. ¿Y por qué aceleraron el proceso para derrocar al compañero Allende? Por una muy simple razón, porque sucede de que en ese momento ellos se dieron cuenta, si en 3 años habíamos avanzado del 36% del electorado al 44%, quiere decir que 3 años más tarde, cuando viniese la elección presidencial, nosotros íbamos a tener la mayoría absoluta. Y teniendo la mayoría absoluta para presidente, la tendríamos para el Parlamento. Y en ese momento sí podíamos realizar efectivamente el gobierno socialista que nosotros queríamos, porque para ello usted necesitaba no solamente el Poder Ejecutivo, sino que también el Poder Legislativo, que no lo tuvimos nunca en el gobierno de la Unidad Popular. En cambio, en esa circunstancia lo habríamos tenido. Y le digo como lo dijo Allende, procederíamos a la transformación de este gobierno pseudo-democrático en un gobierno auténticamente socialista por la vía electoral. Yo esta casa justamente la compré por una ley de Allende, que toda propiedad fiscal se podía comprar, y esto era una herencia yacente que le llaman. El Colo casi salía campeón en la época. No, de si por Allende. eso no hubo el golpe, porque Colo casi sale campeón de la Copa Libertadores, aprovechando de estar el tema de Quique, de todo eso. Fue una cosa bien especial. Si hubiera salido campeón, ¿qué pasaba entonces? No hubiera habido golpe. ¿Cómo? No hubiera habido golpe. Explíqueme eso. Claro, porque la alegría del pueblo y todo eso, la efervescencia, y además venía una elección de parlamentarios, que ya Allende ya tenía una mayoría relativa mejor que la de cuando salió elegido. Y la conspiración se dio mucho antes que Allende fuera elegido presidente de la República y ratificado por el Congreso Pleno en 1970. Se dio con la campaña del terror, con un plan de desestabilización, con actos de terrorismo, y se dio también con expresiones de calle, que fueron la marcha de las mujeres de las cacerores el 2 de diciembre de 1971, ante la visita de Fidel Castro a Chile. Fidel Castro planteó en el Estadio Nacional, en una gran reunión junto al presidente Allende, algo que nos queda: he visto al fascismo en acción. Y la verdad es que el fascismo tomó la ofensiva con la ayuda, el financiamiento, la planificación de toda esta actividad que investigó el Senado norteamericano y los documentos desclasificados de la CIA, donde la derecha chilena, la reacción chilena, clamaba por una renuncia del presidente Salvador Allende, creándole situaciones de desabastecimiento, de mercado negro, de producir conmociones de carácter interno. Para nosotros fue malo. Fue mal. ¿Por qué? Muy malo, porque usted veía que no había alimento, no había dónde comprar. ¿Y por qué no había alimentos? ¿No sería un sabotaje que estaban haciendo? Yo no tengo la menor idea, pero había que... Se creó un asunto que le llamaban la JAS. Entonces daban un vale, y con ese vale uno tenía que ir a un negocio a comprar, a una carnicería, a comprar un pedazo de carne. Uno hacía una cola como de 2 cuadras, se estaba más de 3 horas ahí para que le vendieran un pedacito de un chancho chino. Yo fui una vez y no fui nunca más. ¿Y cómo hacía para conseguir las cosas entonces? Sí, ahí la rebuscamos. Ahí lo rebuscamos. Las famosas juntas de aprovisionamiento, ¿cierto? Popular. Eran juntas de aprovisionamiento donde participaban todos los partidos de la UP, ¿cierto? Y colaboradores de la UP,
que ayudaban, ¿cierto?, a distribuir de mejor manera los recursos que habían en una comunidad. Azúcar, arroz, ¿cierto?, té, café, leche. De esta manera se pudo distribuir adecuadamente mediante unas tarjetas, ¿cierto?, lo que había en cuanto a recursos, y que era bastante. Pero debido justamente al sabotaje exterior, sobre todo proveniente de Estados Unidos, al sabotaje interno de algunos comerciantes que tenían el control, ¿cierto?, de la economía de mayoristas principalmente, ¿cierto?, del mercado mayorista, es que empezó a tener problemas la economía chilena. Ejemplo, cuando fue la gran huelga de octubre de los camioneros, a los camioneros se les pagaba muy bien por día de huelga. Entonces les daba lo mismo a los camioneros, ¿cierto?, ir a huelga o trasladarse grandes kilómetros para trasladar mercadería. Entonces privilegiaron, y también con una conciencia política contrarrevolucionaria, privilegiaron la huelga, y eso estancó el comercio. Porque el problema era crear un desorden. Y entonces salían los desgraciados de Patria y Libertad, encapuchados o con la cara amarrada, con la boca amarrada para no ser reconocida, rompían los autos de nosotros los diputados socialistas o comunistas. Yo fui miembro de su seguridad personal. Ajá. Durante los 3 años. Durante los 3 años. Teníamos que cubrir que no se le tirara a la gente, ver que no había un atentado, qué sé yo. Se hablaba de que podía haber en cualquier momento un atentado contra el presidente, pero la derecha no quería entregar sus riquezas al Estado, entonces por ahí, sobre todo cuando se empieza a estatizar las grandes empresas y los latifundios. Me dijiste que el hospital donde nació es acá cerca, ¿no? Sí, por ahí bueno, el hospital que había acá. Ese. Es que está por Pedromón antes de llegar a la Avenida Argentina. ¿Él nació ahí? Tengo entendido, pero tampoco lo te puedo decirte fehacientemente. Salvador Allende nació acá en la ciudad de Playa Ancha y su madre lo tuvo en la maternidad del Hospital de Formes. Bien. Aleco. A ver. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Aquí estamos. Vos sos, disculpame que me habías dado esa información por teléfono. Alberto Carrasco. Una casa particular hoy en día donde mucha gente no tiene idea de que esa fue la casa donde estuvo viviendo. Nadie no tiene idea, pero pero viviendo, ¿dónde nació? No tengo certeza si nació ahí o no. Lo que sí sé es que la escritura de compraventa de esa casa fue precisamente vendida por el padre de Allende. Eso se encuentra en el Cerro Monjas, muy cercano a lo que es el ascensor Monjas. Los dos grandes logros de él fue, primero, hacer una reforma agraria que significaba una posibilidad de tener una modificación de la tenencia de la tierra, y lo segundo es hacer una reforma en la gran minería del cobre, que significaba pasar para el poder de la nación los grandes ingresos que el cobre significa hasta hoy día, en términos ya absolutamente aceptados por todo el mundo. Como ya en el gobierno de Frei se había implementado con cierta fuerza y se habían expropiado más o menos unos 1.300 predios con unas 3,5 millones de hectáreas. Pero en los 3 años que duró el gobierno de Allende se aceleró el proceso de expropiación y prácticamente se expropiaron más de 6.000 predios, en total con lo de Frei eran como 9 millones de hectáreas, y prácticamente el latifundio se había terminado en Chile. Y también se avanzó bastante en el proceso de recuperación de tierras indígenas. Entonces, en ese sentido, Allende se preocupó justamente cuando llegó el gobierno, y fuimos a Temuco. Hubo una gran concentración en el estadio de Temuco. Los indígenas, las comunidades indígenas le plantearon la necesidad de buscar una solución para el problema de la usurpación de tierra, y Allende lo que hizo fue ordenar que trasladáramos al Ministerio de Agricultura, del cual yo era ministro, a Temuco, para acelerar el proceso de reforma agraria. Lo que se logró en la época de Salvador Allende fue fortalecer, ¿no?, todo lo que se refiere a la política educacional, a fortalecer especialmente la Junta de Auxilio Escolar y Becas, de otorgar una mayor cantidad de becas
a los niños más necesitados. En la época del 70-73 venía aquí mucho Carlos Altamirano, que en su época era senador de la República, que lo trajo Neruda justamente. Y un día le gustó mucho un cuadro que teníamos de una pintora muy buena que se llamaba Celia Castro, ¿ya? No me acuerdo en este momento si eran unos duraznos, unas peras, pero muy bueno. Y dijo, voy a comprar este cuadro para regalárselo a Salvador Allende. Pero pasó un tiempo, vino de nuevo y le dijimos, se lo regaló, que en ese momento era el presidente, se lo regaló. No, al final me gustó tanto que me quedé con él y no se lo regalé. Qué bueno, qué bueno. Eso es lo único así más o menos que sé de él. Que había nacido aquí, ¿sabía? Hay otro también que cuesta 4.000, nació aquí, no hay duda. Yo tenía como 15 años, 17 ¿Y años. cómo lo vio ese periodo? Ese periodo yo lo vi, o sea, yo Allende tenía muy buenas intenciones, pero toda la gente que tenía contorno Allende... ¿Que tenía qué? Todos los ministros, todo eso, sí, no fueron suficientes, no fueron capacitados para estar con él. Había un solo ministro que era el capo, que era el ministro Toá. ¿Cuál? Ministro Toá. No, grande, Toá. No se sabe. Por eso yo le estoy dando que quede medio... Frente al Eduardo de la Barra. Frente al... ¿Conoces el Eduardo de la Barra tú? ¿La escuela donde él estudió? Aquí, al frente. Una de esas casas café es en la casa de él. ¿Pero la casa natal? Está ahí, pues. ¿Natal donde nació en el 1908? Ahí sí, no sé. Pero una de las casas donde él vivió frente a Eduardo de la Barra. Frente a Eduardo de la Barra. Muchas gracias. Ahí está, ¿ves? Ahí salió la información. Bueno, ya hay alguna información. Claro. Bueno, vamos a buscarlo entonces. Ahí, voy para abajo entonces. Oye, ¿y fuiste a la Sebastiana? No, pero ahí es Pablo Neruda. No que ando buscando datos sobre verdad Allende. que Pablo Neruda. ¿Y usted estaba hablando de Neruda o de Allende? Pero son de la misma línea, son socialistas. No, sí. Él estaba hablando de Allende, sí. El cobre está en el centro de la historia, de la política y de la cultura chilena. Chile es un gran pozo de cobre. Las reservas mundiales de cobre se estima que están por lo menos en un 50% en Chile. Y para Estados Unidos, el control del cobre en Chile puede homologarse con la necesidad del control del petróleo de Irak. De manera que estuvieron desde 1903 hasta 1967 los estadounidenses con dos grandes empresas transnacionales que durante 30 o 40 años pagaron pequeños impuestos, pero se saquearon el cobre chileno, las grandes minas, los grandes yacimientos, y en la época de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra de Corea le exigieron a Chile prácticamente el cobre gratuito. Hasta que primero el presidente Frei en 1965 chilenizó, vale decir, compró el 51% de las empresas, y luego Allende, el 71, nacionalizó el cobre. Nosotros tuvimos la decisión de expropiar las empresas que eran de capitales extranjeros, de capitales norteamericanos. ¿Qué hizo el gobierno norteamericano? Nos embargó, como tiene embargado hace 50 años a Cuba. Yo doy fe, ¿no? Y puedo poner ejemplos de lo terrible que es el embargo que hace una potencia de la magnitud de Estados Unidos con respecto a un país chico como el nuestro o como Cuba. O sea, Allende respetó puntos y comas del Estado de Derecho. Quienes asaltaron el Estado de Derecho fue la derecha chilena, los que habían hecho esas leyes que ellos mismos sobrepasaban. Entonces, yo te digo, la preparación de este golpe fue continua, del golpe de Estado de 1973, con un apoyo financiero enorme. Incluso hay libros que denuncian cómo trabajó Estados Unidos con las Fuerzas Armadas y cómo pagó y financió a oficiales de las Fuerzas Armadas en su formación en la Escuela de Panamá y en West Point, en el propio Estados Unidos. O sea, hay todo un trabajo hilado, surcido, a la medida del carácter que tomó este gobierno, porque para Estados Unidos y para el Comité de los 40,
que presidió Henry Kissinger, era imposible que después de la Revolución Cubana, que fue por la vía armada, hubiera una revolución, como Fidel Castro mismo dijo, insólita, donde el pueblo llega al poder a través de la vía electoral, de una vía pacífica que así se denominó en nuestro país. Hemos venido a ver algo extraordinario, algo más que único, insólito, insólito. Es el proceso de un cambio, es un proceso revolucionario donde los revolucionarios tratan de llevar adelante los cambios pacíficamente. Una característica personal de Allende que me parece que en lo cual hay bastante consenso, incluidos los adversarios de Allende desde el punto de vista político, es que Allende constituye una singularidad por la consecuencia política de él. Que desde el principio el gobierno de los Estados Unidos se dio cuenta de que, conociendo como conocía esa característica de Allende de su consecuencia, ya antes de llegar al poder el gobierno de los Estados Unidos se dio cuenta de que un eventual gobierno de Allende en Chile sería riesgoso para los intereses norteamericanos, dueños de la gran minería del cobre. Claro. Tanto es así que entonces, muy conocida la historia, Kissinger decía que para Estados Unidos era más peligroso Chile con Allende que Cuba con Castro, porque el ejemplo de Allende, de que por la vía democrática y pacífica, mediante el fortalecimiento de las instituciones, se llegase a reformas estructurales como las que podía llevar a efecto Allende, si era consecuente, y ellos suponían y sabían que sí que lo sería, y que por lo tanto no ocurriría como lo ocurrió con González Videla, que habiendo llegado al poder con los votos del Partido Comunista, a los 6 meses empezó a perseguir a los comunistas, creando campos de concentración para los comunistas. Hay gente que yo he escuchado que tenía clarito que venía el golpe, clarito, 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 pero parece, nosotros especulábamos que podía ser en el 73, pero era una visión, es el 73, pero es para el 18 y 19 son las fiestas patrias, y el 19 se hace lo que se llama la parada militar. Entonces, lo que nosotros decíamos, parada militar no va a haber este año, porque los milicos van a pararse, no van a hacer parada militar. Entonces hay estos escanseos entre que parece que viene el golpe o parece que pasa algo, pero yo creo que desde mi perspectiva, de donde yo estaba, nunca pensamos, nunca dimensionamos la brutalidad que se nos venía encima. O sea, al nivel de lo que se nos viene encima. Eso nosotros no lo dimensionamos. El señor Nixon es presidente de Estados Unidos y yo soy presidente de Chile. Yo no tendré un término despectivo contra el señor Nixon mientras el señor Nixon respete al presidente de Chile. Si ellos rompen con esto que es una obligación, si una vez más van a hacer tabla rasa de la autodeterminación y de la no intervención, se van a encontrar con una respuesta digna de un pueblo y de un gobernante. Usted llega aquí arriba, donde está el ascensor. Ajá. Usted va a ver el ascensor, abajo al lado hay una escalera. Sí. Usted sube la escala y va a llegar arriba, al otro lado del ascensor. Y ahí va a ver todas las casas que hay arriba. ¿Y podría ser que está la estela de Allende ahí? No tengo idea, porque yo no tenía la más mínima idea. ¿Y quién te dijo esto? ¿Cómo me te dijeron enteraste? cuando llegué, un vecino, así como me dijeron. Nada. ¿Qué te dijeron? Lo que te dije. ¿Qué? ¿Que vivía o que nació? Que nació en esta zona, en el sector de la Quebrada de Francia. Eso. ¿Sabía que Allende había nacido en Valparaíso? No, no tenía ¿Tampoco? idea tampoco, no. Bueno, porque la información que tenemos es que puede haber sido aquí, Ya. en este cerro. Y de Allende no sabe nada. No, de eso Allende no se nunca. sabe. No, que mi esposo era de la Armada, así que no podía ver a Salvador Allende. ¿Era qué? De la Armada. Ah, de la Armada. Claro, él era suboficial mayor en retiro. Entonces, imaginen el año 73, él
no quería nada con lo que sea saber de Salvador Allende. Y usted sabe que Pinochet nació acá también, ¿no? Sí, también así. Los dos nacieron claro, aquí. claro. Entonces, por eso que le digo yo, pues no tengo idea, él nunca me habló de Salvador Allende, la verdad las cosas. El compañero Allende, que entendía el momento que vivíamos y estábamos en conocimiento de la conspiración en pleno desarrollo, nunca quiso que se armara el pueblo. Y no lo quiso porque él no quería una guerra civil a sabiendas de que iba a tener un costo humano muy inmenso, que él lo quiso evitar de todas maneras. Y uno pregunta cuáles, pues nunca llegaron ningún arma, nunca hubo nada con que defenderse. Éramos un grupo de estudiantes en circunstancias que la CUT llamaba que todo el mundo se fuera para su casa, había otro sector de jóvenes fundamentalmente, y seguramente en otro lugar había otra gente, que esperábamos defender al gobierno popular a Chilito, a Pellizcones, a como con qué, si no había nada. Pero tampoco había un ejército irregular, como suelen decir, o como empezaron a decir después del 11, porque no había ejército irregular. Por eso es que cuando hablan de las armas rusas, yo fui incluso llevado a un tribunal de guerra por haber traído unos barcos pesqueros, que según los militares, estos barcos pesqueros habrían traído armas, lo que era absolutamente falso. Como es falso es de que aquí había 15.000 cubanos armados. Usted comprenderá que si hubiese habido, no 15.000, con 1.500 nomás ya había para defender el gobierno con toda la tenacidad del mundo. Todo eso es una grandísima mentira, ¿no? Y por lo tanto, yo puedo decirlo con toda franqueza y con toda claridad, que quien no quiso derramamiento de sangre fue el propio compañero Allende. Además, él tenía una teoría que de alguna manera se cumplió, ¿no? Él sostenía de que entre militares no pelean. Y mientras nosotros tuviésemos en apoyo al gobierno un sector importante del ejército, a Carabineros de Chile, que es una fuerza también apreciable, y algunos sectores de la Marina y de la aviación, nunca se iba a poder llegar al golpe que se produjo. ¿Y cómo se produce? Cuando el general Prat, que era el comandante en jefe del ejército, que era un hombre adscrito a la ley y a la Constitución, él no era allendista, él era constitucionalista, y ese gobierno nuestro estaba enmarcado dentro de la Constitución y él por eso lo defendía. Sin embargo, se cansó de la agresión, de tanto fastidio que le originaron incluso las mujeres, las esposas, ¿no? de los militares, ¿no? Y hasta que él renunció. Cuando renuncia el general Prat, el esquema del compañero Allende se viene al suelo, como castillo de naipe. Y a partir de ese instante, entonces se intensifica la conspiración para culminar, como ya sabemos, el día 11 de septiembre del año 1973. Ahora, si era inevitable el golpe de Estado, yo pienso que no. Y creo que, por lo demás, lo conversé con él unas 2 o 3 veces. Lo mismo que con el compañero Luis Corbalán, que era el secretario general del Partido Comunista, que el problema de Chile era político. No había que buscar una salida armada, sino que había que buscar una salida política. Y la salida política estaba en gobernar junto con la democracia cristiana. O sea, hablando en plata, separar la democracia cristiana de la derecha política golpista. De esto se dieron pasos bien importantes. Allende estuvo dispuesto a nombrar a Castillo Velasco, ex rector en ese tiempo de la Universidad Católica de Santiago, como ministro de Educación del gobierno popular. Y ahí se entronca con el segundo paro de los camioneros ya en el 73.
y de ahí se cierran las posibilidades de buscarle una salida política a la crisis que se había producido en Chile. Porque a mí me lo dijo el mismo presidente Allende, que 1 o 2 días antes que él había comentado esta idea en el Consejo de Gabinete, había venido Carlos Altamirano a decirle que en el momento que entraban ministros demócratas cristianos en el gobierno popular, en ese mismo momento renunciaban los ministros socialistas. Eso por un lado. Y la AEC, que había tenido un proceso de derechización en la directiva, no le dio el pase, como se decía en ese tiempo, a Fernando Castillo Velasco para que fuera ministro de Educación en el gobierno de la Unidad Popular. Esa fue la última tentativa política que se hizo para darle una solución política a la crisis, que era crisis política, y que no, la solución no era militar, se vio el mismo día del golpe de Estado. Un factor que no permitió que la clase trabajadora se armase fue esta contradicción al interior de los partidos de gobierno, como también la actitud de Salvador Allende. Salvador Allende, bajo ese lema que antes lo decía, no quiero que se derrame sangre entre hermanos chilenos, impidió realmente que se gestase una política armada para defender el gobierno popular. Yo creo que el hecho de que Allende haya enfrentado su vida para salvar en una masacre o una guerra civil, no sé, tiene un gran mérito, un enorme mérito. Pero por otro lado, él fue, digamos, quien llevó una línea que nos impidió masivamente organizarnos en términos armados para detener el golpe. No me preguntes tú qué hubiese ocurrido si hubiésemos llegado a parar el golpe. Digamos, eso lo dejamos en la ciencia ficción. Y si tú le preguntas, de 10 personas aquí en Valparaíso, naturales de Valparaíso, te lo aseguro que nadie sabe que nació en Valparaíso. Nosotros tenemos planos turísticos de Valparaíso, los cuales me llama mucho la atención que ahora, hoy por hoy, salen lugares típicos de Valparaíso, pero en ninguno de ellos sale la casa natal de Salvador Allende, no figura. En ninguna parte tampoco figura el Museo Abierto, la casa de Pablo Neruda, tampoco habla nada sobre el nacimiento de este caballero, sobre su casa natal. Y eso es lo que llama la atención, que desgraciadamente nosotros aquí mismo, tú como me acabas de hacer la pregunta, no tenemos idea. Mira qué interesante. El año 73, las últimas palabras que yo le escuché al presidente Salvador Allende, de que dijo: esta es la traición más grande que se ha hecho en este país. Entonces, en ese encuentro con el presidente Allende, yo escuché esa intervención, que fueron sus últimas palabras, una intervención enteramente improvisada, no hubo frente a él en su mesa ni un solo papel, y en consecuencia tenía la autenticidad de una persona que yo había reflexionado mucho sobre estos acontecimientos, y que tenía la firme decisión, la firme voluntad de no abandonar la moneda, de mantenerse allí para demostrar que allí está el poder legítimo que le había otorgado al pueblo chileno, y en consecuencia él no iba a abandonar ese lugar. Les habla el presidente de la República, desde el Palacio de la Moneda. Informaciones consignadas señalan que un sector de la marinería habría aislado Valparaíso y que la ciudad estaría ocupada. En todo caso, yo estoy aquí en el Palacio del Gobierno y me quedaré aquí defendiendo el gobierno que represento por la voluntad del pueblo. Mire, yo el día antes del golpe llamé a La Moneda y hablé con Salvador y me dijo: Morena, no tenga miedo, que en Chile no va a pasar nada. Es posible que él tuviera idea mucho mejor que yo. Bueno, todos los chilenos sabíamos lo que Kissinger había ordenado, lo que había ordenado el gobierno americano. Pero lo que yo nunca soñé, ni me atreví a soñar, era que fueran capaces los valientes soldados chilenos de ser tan canalla y tan cobardes,
de destruir, como lo hicieron después, encarcelando y torturando a dirigentes sindicales, violando mujeres que habían sido dirigentes sindicales y dirigentes políticas. Yo eso nunca se lo he perdonado a la famosa Fuerza Armada chilena. La Junta mantendrá el Poder Judicial y la asesoría de la Contraloría. Las cámaras quedarán en receso hasta nueva orden. Eso es todo. Y luego empieza toda esta vida en que tú haces una opción, o te arrinconas, o te quedas ahí, o das la pelea. Y cada una de nosotras, y de nosotros y cada uno de los chilenos, de los que, no sé, si resistimos o no resistimos, o como se llame, busca cuál es la forma más operativa de seguir viviendo ante tanto horror. Porque lo que aquí ocurre es un triunfo de la muerte, del tánatos. Entonces te rompe todo lo que era, todo lo que pudo haber sido, y no fue. Y no fue la forma más brutal, porque te prohíbe leer, porque te dicen a la hora que te tienes que acostar, porque te tienes que juntar, y te dicen, y viene la desaparición, no solamente la desaparición como violación de los derechos humanos, sino que ejecuciones, pero si tomamos la desaparición como un crimen síntesis, viene esta cosa de una desaparición que transversaliza la sociedad de tal manera que tiende a paralizarte todos los segmentos, porque desaparecen obreros, estudiantes, mujeres, embarazadas, niños, luego tú no estás a salvo en ninguna parte. Se va a aplicar la ley marcial a cada persona que se le sorprenda con armas o explosivos. Va a ser fusilado de inmediato. Solamente los primeros meses de la dictadura, la práctica del asesinato, la desaparición a diestra y siniestra, como decimos nosotros, a cualquiera, que lo pillaba el toque de queda, que estaba en la población, que lo encontraron con un volante que encontró en la calle. Pero el resto de los años de la dictadura, la represión y el terrorismo de Estado es planificado y dirigido a cierto sector de la sociedad. Los militantes de la Unidad Popular, los dirigentes sociales, ya sean estudiantiles, trabajadores, etc. Se descabeza todo lo que es el arco dirigencial y político y comprometido y militante de la sociedad chilena. El informe RETIC es un resumen, digamos, de todas las atrocidades que se realizó en el país, que es un informe que fue solicitado en el año 94. Más de 3.500 personas fueron muertas a propósito del gobierno militar, y de las cuales 2.400 son del Partido Socialista. Es el único país que termina con la dictadura con una constitución elaborada, íntegra, por la derecha, por las fuerzas reaccionarias que dieron el golpe de Estado. Ninguna otra dictadura del continente lo hace. Chile sale con una constitución que deja todo establecido. Si uno lo analiza, eso es porque precisamente aquí había que cambiar, lo decía la dictadura, exterminar ese germen marxista, como ellos lo decían, que surgió con la Unidad Popular. Es más, en Chile hablamos de la Operación Cóndor y todos los países del continente hablan de la Operación Cóndor. ¿Quién idea y planifica la Operación Cóndor? Precisamente la dictadura chilena, donde se hace la primera reunión para la coordinación de los aparatos represivos del continente es en Chile. Yo creo que lo primero que hay que señalar, y que sería ingenuo pensar, que aquellos que formaron parte de la dictadura militar hoy día tienen una posición distinta o se arrepienten de algo. Si lo pudieran volver a hacer, lo harían de nuevo. A mí no me cabe la menor duda. Y sus actos posteriores a la dictadura lo han demostrado. Bueno, las marcas de la dictadura militar, ¿cierto?, en Chile, son profundas en la sociedad chilena, porque quedó un sesgo autoritario, ¿cierto?, muy importante en las relaciones sociales, en las relaciones cotidianas.
del chileno. Tú nunca ibas a tener más trabajo en Chile, porque era parte de una política de cerrar todas las posibilidades para la gente izquierda de que pudieran trabajar o vivir en Chile. Bueno, los milicos chilenos te utilizaban el otro, que te despedían y que te impedían obtener trabajo en cualquier parte del país. Entonces te obligaban a través de la persecución, represión y de la falta de empleo, de abandonar el país. Al final no queda otra, ¿entiendes? Siempre tuve claro como que yo no era de Francia, en realidad yo era de otra parte, pero objetivamente yo no sabía hablar español, para mí Chile era una cosa en un mapa, donde habían parientes, donde había gente que era familiar de uno. La unidad popular para mí era algo extraño, porque era la razón por la cual yo no había nacido en Chile. Es el motivo, en el fondo. Allende es una figura muy ensalzada por todos nuestros padres y todo, y uno la quiere tocar, abordarla desde un punto de vista menos emotiva. A mí no me tocó vivir presencialmente los discursos de él. Sin embargo, había mucha literatura en mi casa, muchos libros, y por ahí me fui acercando a la figura de Allende, que para mí, yo siempre me he declarado, yo podré hacer muchas cosas, pero hay una sola cosa que siempre voy a hacer, es allendista. Pero yo tengo el certificado de nacimiento del doctor y dice nació en Santiago, no sé dónde dice, tendría que usted pedirlo. Usted lo tiene, ¿no? Sí. Vemos alguna... Certificado de nacimiento. Y este es la copia, porque no es el original tampoco. El registro de nacimiento. Registro de nacimiento de la circunscripción de Santiago. Entonces acá tenemos un documento que sería el original, que dice que nació en Santiago, y hoy sale como que nació en Valparaíso. Mire, todo lo que es positivo hoy día en Chile es herencia de la democracia y en gran parte de la Unidad Popular, que es parte de ese periodo democrático. Todo lo regresivo es herencia de la dictadura. Y por lo tanto, el gobierno de Allende hoy día aparece con esta novedad, que es posible la igualdad, sin el Fondo Monetario Internacional, sin neoliberalismo, ¿no? Y que es posible aumentar la producción del campo, que es posible, otra herencia de Allende que queda hasta ahora, la nacionalización del cobre. Yo creo claramente que él pudo triunfar con su proyecto político. O sea, había generales dispuestos a acompañarlo en los cambios hacia el socialismo, en democracia con pluralismo, golpeando, arrinconando y reprimiendo al núcleo fascista que estaba dentro de las Fuerzas Armadas. Sabemos que detrás de los conspiradores está Estados Unidos. Esto es fundamental y te ruego que esto no lo saques de mi grabación. El presidente Nixon sentenció a Salvador Allende antes que Salvador Allende asumiera la presidencia. Allende gana en las urnas el 4 de septiembre del 70 y el 9 de septiembre del 70 Nixon en su oficina oval recibe al director del diario El Mercurio de Chile y en su presencia, ¿no?, y en la presencia del jefe de la CIA, decide que Allende debe ser derrocado con el financiamiento que sea necesario. Es decir, no se fijen en gastos, derróquenlo. No, voy a hacer crujir la economía chilena, voy a aplastar a Salvador Allende como una cucaracha, golpea la mesa. Todo esto está en las actas del Congreso de los Estados Unidos que investigó este hecho. Y la razón de eso es el cobre. ¿Por qué? Porque estábamos en plena guerra de Vietnam. Todas las balas llevan cobre, todos los cañones, todos los aviones llevan cobre, todos los cohetes llevan cobre. De manera que si Allende nacionaliza el cobre y usa ese poder de la oferta, el monopolio de la oferta de cobre,
para subir los precios en el mercado mundial, la guerra de Vietnam era económicamente inviable. Eso por una parte. Y si Nixon le permite a Salvador Allende recibir los ingresos, los altos ingresos que le permitía el cobre nacionalizado, Allende habría tenido las posibilidades que hoy día tiene Chávez, ¿no?, de desarrollar tranquilamente sus reformas sociales, ¿no?, y de hacer una redistribución del ingreso. Allende pudo haber actuado con mayor prevención sobre los golpistas, sobre Estados Unidos, y haber generado una correlación de fuerzas que le permitiera defender la legalidad con apoyo mayoritario de la población. Aló, Mario, Raquel Albayay. Dime una cosa, ¿dónde nació Salvador Allende finalmente? En Valparaíso. Dice registro de nacimiento en la circunscripción de Santiago. Y eso es lo que nos confunde. Y me fui a publicaciones de las biografías y en todas partes dice en Valparaíso. No dice dónde. No dice dónde, pero... No dice dónde. Va a ser parte del misterio todo el tiempo, porque si nació en Valparaíso, pero lo inscribieron en Santiago, va a aparecer en el documento como Santiago. Inclusive hay biografías que dicen que nació en Santiago. En internet, no hay biografía. En internet lo puede ver ahora si quieren. ¿Dónde dice? A ver, métete ahí. Estamos metiendo. Pero, claro. Santiago de Chile, ahí. 26 y dice julio, no junio. Que seguramente revisaron ese documento. Esto aquí, en cambio, Salvador Allende, Valparaíso, 26 de junio de 1908. Claro. Entonces lo que me dice Mario, sí, que es muy posible que haya nacido en Valparaíso y lo hayan inscrito en Santiago. En este país no se calibra quién fue Salvador Allende, pero sí en Europa, los europeos sí lo calibran quién fue Salvador Allende. Salvador Allende es una figura mundial, de gran peso mundial. Salvador Allende era un hombre difícil de describirlo. Era un hombre que por su origen no venía del pueblo, venía de la burguesía. Yo vivía de la burguesía progresista. Que siempre tuvo la ambición de ser presidente de Chile. Y que fue varias veces, 4 veces candidato. Pero que quería ser presidente no para, ¿cómo decirle?, no por ambición personal, sino que para hacer una serie de transformaciones que consideraba fundamental en este país y que trató de hacer desde el gobierno de la Unidad Popular. Porque la gente se sentía identificada con Allende, porque él abrió la participación de la gente, del pueblo mismo, en las tareas del gobierno. Era un presidente que sabía oír, pero eso venía de antes. Yo creo que una de las características principales de Allende como líder es que sabía escuchar. Era un revolucionario y era un hombre de una consecuencia, no tan solo en la palabra, en el discurso, la consecuencia en la acción. Allende era un hombre multifacético. Desde luego, su condición de profesional es indiscutida. Él era médico y su condición de médico la hizo sentir siempre. No fue a buscar un cartón a la universidad para mostrarlo, no. Él fue a buscar un cartón para ejercerlo y ejerció su condición de médico. Pero además tenía la inquietud política. Es, sin duda ninguna, uno de los parlamentarios que estuvo más tiempo en el Congreso, primero como diputado y después como senador de la República. Él sale del Senado a ser presidente de Chile. Él fue ministro, fue diputado, fue senador, fue presidente de la República. Una condición muy importante, porque eso le entrega la calidad de estadista. Hay gente, mucha gente que sueña como yo en que algún día, ojalá, se cumpliera el sueño de Allende y el sueño de Bolívar y de Che. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna
de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallar, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Desde el hondo crisol de la patria se levanta el clamor popular, ya se anuncia la nueva alborada, todo Chile comienza a cantar, recordando al soldado valiente, cuyo ejemplo lo hiciera inmortal. Enfrentemos primero a la muerte, traicionar a la patria jamás. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer. Campesinos, soldados, mineros, la mujer de la patria también, estudiantes, empleados y obreros, cumpliremos con nuestro deber, sembraremos las tierras de gloria, socialista será el porvenir, todos juntos seremos la historia, a cumplir, a cumplir, a cumplir. Venceremos, venceremos.